Bases fisiológicas del aprendizaje. Instituto Latinoamericano. ¿Cómo se produce el aprendizaje? Desde un punto de vista fisiológico, como se ha sugerido en la discusión sobre la plasticidad del cerebro. Muchos teóricos consideran que las bases del aprendizaje radican en cambios que se producen en las interconexiones entre las neuronas, especialmente en el fortalecimiento de las sinapsis ya existentes y en la formación de otras nuevas, pero también puede estar implicado otro fenómeno. Hasta hace muy poco, estábamos convencidos de que todas las neuronas que una persona tendría a lo largo de su vida se producían durante las primeras semanas de la etapa prenatal. Sin embargo, algunos investigadores están encontrando que la neurogénesis, esto es, la formación de nuevas neuronas, continúa produciéndose a lo largo de toda la vida, al menos en una zona concreta del hipocampo, y posiblemente también en otras regiones de los lóbulos frontales y parietes. La neurogénesis parece estar estimulada en parte por las nuevas experiencias de aprendizaje, pero todavía no sabemos qué papel desempeña en el proceso de aprendizaje. Respecto a dónde se produce el aprendizaje, la respuesta es, en muchos sitios. Los lóbulos frontales se activan cuando necesitamos prestar atención y pensar en información y acontecimientos novedosos. A su vez, todos los lóbulos de la corteza se activan en mayor o menor medida para interpretar la nueva información a partir de un conocimiento previo. El hipocampo parece ser un elemento básico en el proceso de aprendizaje, coordinando la información que recibe de manera simultánea desde diferentes partes del cerebro. Y su vecina del sistema límbico, la amígdala, probablemente resulte muy útil en los recuerdos preverbales y emocionales que construyen los niños pequeños. Pero, incluso aunque los investigadores puedan decir dónde se produce el aprendizaje, debemos tener presente que nuestro conocimiento de la anatomía del cerebro todavía no puede decirnos todo lo que necesitamos saber sobre el aprendizaje, sobre todo en lo que se refiere a la mejor manera de mejorar el contexto educativo. Volvamos nuestra mirada, por tanto, hacia lo que nos puede decir la investigación del cerebro respecto a las prácticas educativas más apropiadas y eficaces. Implicaciones educativas de la investigación del cerebro. En su alabanza de los recientes avances de la investigación cerebral, algunas personas bien intencionadas, pero mal informadas, han extraído inferencias gratuitas respecto a sus implicaciones educativas. Por ejemplo, es posible escuchar teorías sobre la construcción de mejores cerebros mediante el diseño de un currículum basado en el cerebro, o, también, enseñar al cerebro derecho. Este tipo de afirmaciones suele reflejar ideas erróneas sobre la manera como funciona el cerebro. La investigación está todavía en pañales y gran parte de lo que han aprendido los investigadores sobre el funcionamiento del cerebro todavía tiene un carácter controvertido. Las que siguen son algunas de las conclusiones que podemos plantear con cierta seguridad. Primero, resulta inevitable e incluso deseable la pérdida de cierto número de sinapsis. Aparentemente, en un esfuerzo por preservar tantas sinapsis como sea posible, algunos autores han sugerido que los niños deberían sumergirse en entornos muy ricamente estimulados para que puedan tener ventajas en los aspectos académicos, deportivos y artísticos. Pero, como hemos visto, la poda sináptica resulta inevitable debido a que las sinapsis tienen que competir para obtener un aporte limitado de factores tróficos que aseguren su supervivencia. Es más, la poda resulta beneficiosa y no perjudicial, ya que elimina las sinapsis menos sutiles y por lo tanto optimiza la eficacia del cerebro. La secuencia de sinaptogénesis y de poda sináptica es el medio fundamental mediante el que la madre naturaleza asegura la plasticidad y adaptabilidad del funcionamiento humano. De hecho, la mayor parte del aprendizaje y muchos avances en las capacidades cognitivas tienen lugar una vez que se ha producido la mayor parte de la poda sináptica. Segundo, muchos entornos facilitan el desarrollo neurológico normal
en aquellos dominios en los que el desarrollo depende de tipos especiales de estimulación, por ejemplo, donde hay periodos críticos. La estimulación necesaria se puede encontrar en experiencias que los niños tienen a su disposición en cualquier parte y en cualquier cultura. Por ejemplo, para adquirir una visión binocular normal, los niños necesitan que ambos ojos reciban información. Para adquirir el lenguaje, los niños necesitan una exposición permanente al mismo, ya sea en su versión hablada o manual. Estas experiencias no solo están presentes en contextos enriquecidos como el escolar, sino también en contextos deprimidos de las grandes ciudades, e incluso entre tribus aisladas de los países en desarrollo. Hasta la fecha, no sabemos en qué medida las experiencias educativas más intensas y estructuradas pueden llegar a promover un mayor desarrollo cerebral de lo que tendría lugar sin ellas. No obstante, es necesario mencionar una advertencia importante. Un período muy crítico es el período prenatal, especialmente los primeros meses después de la concepción, cuando una nutrición adecuada y la protección contra las radiaciones y otras agresiones ambientales resulta esencial para el desarrollo del cerebro. Los efectos nocivos de una mala nutrición y de otras agresiones ambientales durante este periodo de tiempo parecen resultar irreversibles. Tercero, los primeros años de vida son importantes para el aprendizaje, pero también lo son los últimos años. Bien, un entorno complejo no parece resultar esencial para el desarrollo neurológico. Sí es cierto que los niños experimentan beneficios cognitivos cuando aprenden en programas escolares enriquecidos. Sin embargo, las ganancias que se obtienen en estos primeros años tienden a disminuir a lo largo del tiempo, e incluso pueden llegar a desaparecer, a menos que los niños continúen siendo estimulados durante los años escolares. Los educadores y los políticos no deberían poner todos los huevos en una misma cesta. La enseñanza y el aprendizaje del desarrollo cognitivo deberían constituir un objetivo a largo plazo. Cuarto, no existen cosas como la enseñanza para el cerebro izquierdo o para el cerebro derecho. Algunos autores han sugerido que muchos adultos y niños se especializan en utilizar más un hemisferio que otro, hasta el punto de que se convierten en aprendices cerebralmente sesgados, por lo que piden a los educadores que sean capaces de acomodarse a las preferencias hemisféricas de cada estudiante. Esta dicotomía no es más que pseudociencia que suele utilizarse para justificar un tipo de enseñanza no disciplinada y racional. Como hemos visto, ambos hemisferios trabajan en estrecha colaboración en prácticamente todas las tareas de aprendizaje y de pensamiento. A menos que se haya producido algún tipo de lobotomía quirúrgica, los intentos de entrenar exclusivamente a un hemisferio serán banales. Quinto, en aquellos aspectos evolutivos que se caracterizan por la existencia de periodos críticos, siempre permanece al menos una rendija abierta para nuevos aprendizajes. El concepto de período crítico solo nos dice cuál es el mejor momento para que se adquiera una capacidad, pero no necesariamente que sea el único momento. En ocasiones, y por diferentes razones, los niños no tienen oportunidad de recibir una estimulación apropiada durante el período óptimo de tiempo. Por ejemplo, los niños que tienen una sordera congénita puede que no encuentren un lenguaje que puedan percibir, como el lenguaje de signos, hasta que no comienzan la escuela. En vez de lamentarse de lo que podía haber ocurrido, pero no sucedió, los investigadores y los educadores harán mejor diseñando intervenciones que permitan a esas personas recuperar algo de lo que han perdido. Sexto, la investigación sobre el cerebro puede ayudarnos a perfeccionar nuestras teorías sobre el aprendizaje y el conocimiento, pero nos puede decir bastante poco sobre qué debemos enseñar o cuál es la mejor forma de hacerlo. A medida que los investigadores siguen aprendiendo cada vez más sobre la arquitectura y el funcionamiento del cerebro, van encontrando evidencias que bien apoyan o rechazan diversas explicaciones psicológicas
que se han propuesto sobre la manera en que las personas piensan y aprenden, y, a medida que los psicólogos perfeccionan sus propias teorías sobre el aprendizaje y el conocimiento, pueden obtener una mejor perspectiva del tipo de métodos educativos y de intervenciones terapéuticas que tendrán una mayor eficacia en el aprendizaje y en la conducta. Sin embargo, probablemente nunca podamos reducir los fenómenos psicológicos como el pensamiento, el conocimiento, las interpretaciones, etc., a entidades y procesos fisiológicos. Por ejemplo, la investigación del cerebro probablemente no pueda proporcionar mucha información sobre qué capacidades son más importantes para las personas. Ese tipo de cosas depende de la cultura en la que se vive. Y tampoco la investigación del cerebro puede proporcionarnos demasiadas pistas sobre la mejor manera de ayudar a los aprendices a adquirir las capacidades y la información que necesitan. Afortunadamente, y como usted irá descubriendo en los videos que siguen, las teorías psicológicas del aprendizaje, que están derivadas de estudios de la conducta humana y no tanto de la fisiología y de la anatomía cerebral, sí tienen mucho que ofrecer a la hora de identificar técnicas educativas y terapéuticas eficaces